El título de esta charla es ¿Cómo ayudar a tu hijo en sus clases virtuales y no morir en el intento? Yo tengo una página de Facebook orientada a padres y educadores de niños o personas relacionadas con la educación de niños. Y me han llegado muchos comentarios de personas, de padres, de educadores que están preocupados porque sus hijos o sus alumnos no se adaptan a las clases virtuales. Pero es importante que para entender las clases virtuales podamos diferenciar algunos aspectos importantes que nos permitirán ayudar a nuestros hijos en el desarrollo de sus clases. La primera pregunta que me llegó, el primer comentario, la primera preocupación que me llegó con respecto a las clases virtuales de una mamá fue la siguiente. Mi hijo de 4 años se aburre en las clases virtuales. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que se aburren en las clases virtuales? A ver, levanten su mano, no los puedo ver a todos porque estoy con el celular. Bueno, algo que debemos entender en este caso cuando los niños, especialmente los más pequeños, se aburren en las clases virtuales, especialmente cuando se dan por televisión, como por ejemplo en el Perú Aprendo en Casa, que se da por televisión, debemos entender algo, que de acuerdo a neurociencias, el aprendizaje es mucho mejor, más significativo y por lo tanto permanente cuando se aplica la mayor cantidad de sentidos posibles. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos sentidos aplica un niño cuando recibe sus clases virtuales? Solo 2 sentidos. Normalmente aplica o utiliza los sentidos de la vista y del oído. Es muy común que los niños de esas edades, especialmente los preescolares, se aburran en las clases virtuales o se aburran en las clases de televisión. Tampoco podemos menospreciar a los adolescentes y preadolescentes, porque el aprendizaje, como les dije, para todos, aún para nosotros, es más estimulador y motivante cuando podemos aplicar la mayor cantidad de sentidos. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? Lo que podemos hacer es lo siguiente, especialmente con niños en etapa preescolar. ¿Quiénes tienen niños en etapa preescolar? Muy bien, aquellos que tengan niños en etapa preescolar, presten mucha atención. Lo que debemos hacer, y en todas las edades, no tanto en primaria y en secundaria, es que podamos estar atentos a qué clases reciben nuestros niños para poder reforzarlas en casa. Entonces, si pierde alguna de las clases o no presta mucha atención a la mayor parte de una clase, nosotros sepamos qué se trabajó y podamos reforzarlo en casa. Esto no significa que vamos a estar parados al costado de ellos viendo qué les enseñan y qué no. Y es posible que podamos escuchar qué temas están tratando y luego nosotros poder, en base a eso, reforzar lo que se les enseñó. O pedirles, que como más adelante les voy a explicar con algunos ejemplos, reforzar lo que recibieron. Por ejemplo, quiero aclararles con ilustraciones algunos ejemplos. Si el niño recibió, por ejemplo, el otro día vi que a través de Aprendo en Casa, puedes poner el PPT2, la imagen 2, por favor. Me olvidé de mencionarte, Dayanita. La 2, excelente. Por ejemplo, si el niño, el otro día estaba escuchando que a través de Aprendo en Casa, que se da por televisión, en el canal 7 y en algunos canales más, se está dando la charla o la clase, mejor dicho, de los sentidos para los niños en etapa inicial. Y para que un niño aprenda los sentidos, lo aprende mucho mejor de manera práctica. Si yo como mamá o como papá escucho que están enseñando los sentidos y mi hijo se aburre y se sale de la pantalla, mejor es que cuando yo esté cocinando lo llame a la cocina y le dé de probar algo, por ejemplo, y le diga, ¿a qué sabe el limón que te he dado a probar? Y él va a decir ácido. Entonces, ¿qué sentido hemos aprendido hoy? El sentido del gusto. Y no solo se queda en el sentido del gusto, sino que usted le puede pedir que describa el limón y está aplicando el sentido de la vista. ¿Qué órgano hemos utilizado para poder ver el limón? Los ojos. Podemos aplicar el sentido de olfato. A ver, olemos el limón, ¿a qué huele? Y así aprende muchísimo mejor y más que viendo una clase a través de una pantalla.
ese aprendizaje no lo va a olvidar. A eso se le llama un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si están estudiando la clasificación de los animales en primaria, nosotros podemos hacer juegos domésticos, salvajes. ¿Qué animales son domésticos? ¿Qué animales son carnívoros? ¿Qué animales son marítimos? Etcétera. Y así, por eso es importante que cuando pasemos por la sala o por la oficina donde estén llevando las clases nuestros niños, podamos estar atentos para escuchar qué están recibiendo. O si son más grandes, si son adolescentes, podamos preguntarles de la siguiente manera: ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te parece si buscamos más información sobre eso? Ese tipo de actividades podemos realizar con ellos. Algo que no debe faltar en la casa, sé que la cuarentena, el aislamiento y todo este proceso que estamos viviendo nos tomó inesperadamente. Entonces la mayoría quizás no tenga los libros de estudio porque últimamente todos los sacamos de internet. Se cerraron las librerías y no podemos comprar libros o por cualquier razón que no tengamos libros en casa. Lo que podemos hacer es tener un diccionario, especialmente para niños de primaria y secundaria. Lo importante es que los niños y los adolescentes puedan buscar y asociar ideas de lo que recibieron a través de la clase virtual. Más adelante vamos a hablar de algunos puntos que también nos van a ayudar en este tema. Es importante que haya un diccionario. En el diccionario nos da una idea, por ejemplo, si el tema que llevó secundaria fue un tema acerca de si se trata de química, por ejemplo, pasándolo al diccionario, hay tutoriales en el Facebook, en YouTube, que podemos tomar, que podemos darle a nuestros hijos y puedan practicar y no estar bajo la tensión de que pasó la clase y no entendieron. Debemos entender que es muy difícil, es más difícil entender una clase de manera virtual que de manera presencial. Como les dije, no todos aprendemos de la misma manera. Hay padres que dicen: oye, a mi hijo le encantan las clases virtuales, él está sentado y se divierte y aprende. No se trata de que el otro niño es más inteligente, no se trata de que es más hábil que los demás niños o que su niño. Todas las personas aprendemos de forma distinta, no todos aprendemos igual. Eso significa que ese niño aprende mejor visualmente o auditivamente. Su talento, su inclinación para aprender es a través de los ojos y a través de lo que oye. El que nuestro hijo tenga otro tipo de aprendizaje o recepción del aprendizaje no significa que sea menos hábil o menos inteligente. Pasamos a la figura 3, por favor, Dayanita. Significa simplemente que él aprende de distintas maneras. Hay niños que aprenden con el movimiento. Si no se mueven, no aprenden. Aún adolescentes. Si hay niños que aprenden o adolescentes que aprenden, si les explicamos de otra manera el mismo tema y necesitan mayor información que a través de las clases virtuales no se puede dar por el tiempo. Hay niños que aprenden a través de los datos. Es decir, yo aprendo si me dices qué hacer con lo que me estás enseñando. Yo aprendo si me das datos, si me das números, si me das información. Son distintos tipos de aprendizaje. Y a través de las clases virtuales, ese tipo de aprendizaje es muy limitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a reforzar en casa lo que no pudieron captar a través de sus clases virtuales. La figura 4, por favor. Ya es la figura 4. Ahora pasamos a la figura 5. Otra consulta que me han hecho los padres, que me han hecho llegar a los padres a través de mi página es: mi hijo tiene problemas de atención, por ello no se adapta a las clases virtuales. Si bien es cierto que para las clases virtuales necesitamos un mayor nivel de atención y concentración que el que se necesita en las clases presenciales, no significa que nuestros niños tengan un menor nivel de atención que los demás o que tengan problemas de atención necesariamente. Como les dije, todos aprendemos de manera diferente. Debemos considerar que pasar mucho tiempo frente a una pantalla no solamente va a necesitar que el cerebro busque distraerse por momentos, sino que también se canse.
A veces pensamos que los niños empiezan las clases virtuales, o los alumnos, o los adolescentes, y tengan que empezar, no, empiezan a las 9, una vez escuché a un papá, ¿no? Le estoy enseñando que desde las 9 y no se para hasta las 2, porque así es en el colegio. No, en el colegio no es así. En el colegio hay breaks, hay refrigerios, y aún en las mismas clases es muy diferente, hay mucho movimiento, porque el profesor está dictando la clase y el alumno levanta la mano para hacer preguntas. Se voltea a su compañero para pedirle prestado un borrador o un lápiz. Hay acción, hay mayor acción que en las clases virtuales. En las clases virtuales son muy pasivas y el cerebro necesita descansar y necesita distraerse. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Nosotros sabemos, los educadores, que para niños preescolares el nivel de atención debe ser, o las clases deben durar 15 minutos justamente por lo que les expliqué, el funcionamiento del cerebro. Es decir, 15 minutos una clase y se pasa a otra actividad. Debe variar la actividad. Eso es cuando son clases presenciales. Y dentro de esos 15 minutos hay juegos, hay movimiento, hay diálogo y aplican lo aprendido. Igual, con los jóvenes, una clase lectiva es de 45 minutos. Y como les dije, ellos pueden conversar, voltear, hablar, levantar las manos. Si una idea no les parece, pueden discutirla y pueden preguntar. En la clase virtual no se está dando eso. Entonces no esperemos que estén desde las 9 de la mañana hasta la hora que tienen el refrigerio sentados todo el tiempo. Lo que podemos hacer es, primero, aprovechar los tiempos de break. ¿Puedes poner la página 6, por favor? La página 6. Excelente. Debemos aprovechar los tiempos de break. Es decir, si hay tiempo entre un curso y otro, aún esos cortos tiempos debemos aprovecharlos para que los niños puedan y nuestros adolescentes puedan tener un tiempo en el que su cerebro no solo pueda descansar, sino que pueda prepararse para la clase siguiente. No debemos dejar la actividad motriz, no debemos esperar a que tengan la clase de educación física o la clase de deporte y esperar a eso. Como les digo, aprovechemos el tiempo de break o el tiempo que queda entre un curso y el otro. Muchas veces dejan un corto tiempo de 5 minutos o 10 minutos. Aprovechemos esos tiempos. Dicen una investigación, y varias investigaciones lo confirman, que al realizar ejercicios un cuerpo secreta una proteína muscular llamada FNDC5 y que a su vez se divide en ilicina. Ya, esta proteína muscular estimula el hipocampo cerebral, preparándolo y mejorando sus funciones cognitivas de memoria y aprendizaje. Es decir, resumiendo, un niño cuando se mueve, un adolescente cuando se mueve, es más fácil que su cerebro esté preparado para un mejor aprendizaje y memorización de lo que está recibiendo. ¿Qué podemos hacer? Cuando son más niños, cuando tenemos a nuestros hijos estudiando, aprovechemos esos tiempos para que ellos mismos se preparen el refrigerio. Es decir, si están en la sala, en la mesa de la sala, o en su carpeta o en su escritorio, allí hacen sus clases, debemos en ese tiempo pedirles a ellos mismos que se levanten a la cocina y se preparen su refrigerio. Si son más pequeños, ya les tenemos listo el refrigerio, que lo pelen para que también desarrollen la motricidad fina. Si son más jóvenes, que ellos mismos lo preparen y lo lleven o se sienten donde deban sentarse a tomar su refrigerio o el snack que van a comer. Allí ya hay un ejercicio motriz. Muchas veces, y yo también me incluyo en esto, cometemos el error de que como está estudiando y está haciendo sus clases, entonces todo le dejamos en la mesa, ¿no? Eso yo hacía al principio. Todo listito. Y yo iba y le levantaba las cosas. Eso hacía que las siguientes clases, que mi hijo, en este caso, que tiene 10 años, esté queriendo entrar al chat, a conversar con sus amigos en plena clase, se ponga a ver videos, corte el video en los breaks y quisiera continuar, porque esos son hacen la mayoría de los adolescentes. Él lo que quería hacer era
en el break prendía un video y durante la clase quería continuarlo, porque a veces no podemos darnos cuenta de esas cosas. En cambio, si está en una actividad motriz, si se levanta, prepara lo que tenga que prepararse, eso implica movimiento y prepara su cerebro para la siguiente clase. Si tiene un refrigerio más largo o que le permite jugar un momento, pongámosle su pelota o que él deje su pelota a un costado para que pueda jugar con ella, si son niñas yaxes, o que en el cuarto pueda tener sus juguetes, unos momentos a jugar y luego volver a sus clases en la hora que empieza. Usted puede decir, no, pero va a perder tiempo, no va a ir a la hora. No, trabajándolo, el niño es muy hábil en adaptarse, así como se adapta fácilmente a la tecnología, se adapta muy fácilmente y él mismo va a regular sus tiempos. Al principio usted le va a tener que decir, ya terminó el break, anda. Al principio nosotros con el horario debemos asistirlos y supervisar que esto se cumpla. Pero luego ellos mismos van a regular ese tiempo y no va a ser necesario. Se los digo por experiencia propia. A mi hijo le pusimos una pera con su papá, y lo que hacíamos, una pera de box, es cada vez que tiene break se levanta y golpea la pera y se va y se sienta. Entonces ya se sienta más relajado y más preparado para estudiar. Si no tenemos una pera de box con los niños o los adolescentes, podemos hacerla nosotros mismos con un costal, llenarlo de ropa y que pueda boxear o descargar energía. Nosotros sabemos qué les gustan a nuestros hijos y poder de repente suplir esa necesidad durante esos breaks. Es cuestión de que se adapten, de que cojan el hábito y lo hagan. De repente son niños que les gusta la lectura, entonces lo que podemos hacer es ponerle afiches o revistas que puedan tener en su tiempo de break, en sus tiempos de cambio de curso, y puedan revisar esos afiches, esas revistas, esos cómics, si les gustan los cómics, ponerles lapiceros de colores o plumones de colores, crayolas, hojas, para que desarrollen ideas durante los breaks. Y cuando ya le toque el siguiente curso, la clase siguiente, les pedimos que lo ordenen y continúen con su clase, que lo separen, lo ordenen y continúen con su clase. Si son niños pequeños, sí pueden hacerlo. Yo soy maestra de educación inicial y tenía niños de 3 años y ellos no solo ordenaban sus mesas, repartían los colores, repartían las crayolas, sino que también limpiaban las mesas. De 3 años, cogían el paño y limpiaban sus mesas. Otro punto que es importante aquí, y pasamos a la figura 7, ¿está lista la figura 7? El espacio. El espacio es muy importante. Si no contamos con un escritorio, que sea el mismo lugar siempre. Si es la mesa de la sala, termina el desayuno, normalmente las clases empiezan a las 9, que el mismo niño sea quien ayude a levantar las cosas de la mesa, porque eso lo hace responsable, a limpiar esa mesa y a estudiar ahí. No podemos cambiar el espacio donde nuestros hijos estudien. ¿Por qué? Porque eso crea una inestabilidad y un desorden. Hay un dicho que siempre se menciona, es que mientras mayor desordenada sea la persona, más inteligente o creativa es. Eso no es real al 100%, es una verdad a medias. El desorden no tiene que ver con la creatividad. No porque una persona sea desordenada necesariamente debe ser creativa. Es más, el orden nos ayuda a ser más creativos. No es una verdad completa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escoger un espacio donde entre luz natural. Eso es muy importante. Es mejor la luz natural. Si no lo hubiera, donde haya una luz que los pueda ayudar a poder desarrollar sus tareas. También es importante que sea un lugar donde haya el menor ruido posible. Ahora, con eso no quiero decir, no todos contamos con un lugar donde haya un silencio rotundo que nuestros hijos puedan estudiar. No podemos decir, si hay ruido, no podemos sentirnos mal porque no le podemos ofrecer un lugar donde no haya ruido o un lugar específico para que ellos estudien. Nosotros lo que debemos hacer es, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él estudia acá y a veces con este tiempo de la pandemia y todo esto del virus, muchas veces hay mucha gente que está tratando de vender lo que tiene, y eso es respetable, porque hay gente que necesita, y todos necesitamos en este tiempo poder tener un ingreso económico.
Entonces mi hijo está estudiando en su clase y a veces pasa, plátanos, plátano, y está en plena clase, ¿no? Y de repente ustedes no escuchan la venta de plátanos, sobre la venta de plátanos, pero escuchan un camión y no se puede evitar esos ruidos. Entonces no se sientan mal por eso, porque eso más bien le va a ayudar a desarrollar un mejor nivel de atención y a poder concentrarse a pesar de lo que se mueve alrededor de él. Hay muchos padres que se sienten mal porque dicen, no le puedo dar a mi hijo la comodidad que espera para tener sus clases virtuales. Yo veo que las maestras de educación inicial son expertas en esto. Un ejemplo muy bueno sobre esto son las maestras de educación inicial. Las maestras de educación inicial, los niños están corriendo, haciendo bulla y todo, y ellas atentas y concentradas. O sea, su nivel de atención se ha formado a través de eso. Es decir, pero hay personas que son adultas y que todos tienen que callarse o todos tienen que guardar silencio porque si no, no es capaz de concentrarse o solucionar conflictos. Y ese es un problema. Es una debilidad. Es decir, si no tiene la paz, la calma y el entorno adecuado, no puede resolver conflictos. En cambio, si su niño se ha desarrollado un ambiente que sí, hay momentos donde hay bulla y él puede seguir atento y concentrado y puede superarlos, la capacidad de resiliencia de su niño es fabulosa, es mucho mejor. Ahora, si el ruido es muy fuerte y realmente no le permite escuchar las clases, les recomiendo el uso de auriculares, aunque no se recomienda mucho porque está comprobado también, solo cuando sea muy necesario, porque debilita los oídos, la agudeza auditiva. No es bueno usar mucho, hacer uso exagerado de los auriculares, y si se usan los auriculares, debemos ver y comprobar que el sonido sea el correcto, al nivel que se debe dar, porque sí está comprobado que va deteriorando o disminuyendo la capacidad auditiva conforme pasa el tiempo y conforme al uso del auricular. La figura 8, por favor, Dayanita. La ropa que utilicen nuestros niños debe ser ropa cómoda, pero debe a la vez disponerlos a estudiar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un niño usa una pijama, entonces su cerebro, ¿qué señales le enviará? Si yo me pongo la pijama, ¿qué señales le envía su cerebro a usted? Las señales que le envía es, me voy a la cama, me tengo que lavar los dientes. En los niños sería, me voy a la cama, me tengo que despedir de papá y mamá, me voy a lavar los dientes, voy a rezar antes de dormir y me van a leer un cuento. Son las señales al ponerse la pijama, porque así es el cerebro. El cerebro asocia ideas y el cerebro así funciona. Entonces, si un niño se pone la ropa adecuada para estudiar, se peina, se asea y se sienta correctamente, es importante que se siente correctamente, entonces el cerebro le enviará las señales adecuadas para recibir a todo su cuerpo, para recibir el aprendizaje. Él inmediatamente asociará la postura que tengo, la ropa que tengo y la presentación que tengo es para aprender. El cerebro es así. El cerebro responde siempre a estímulos. Es igual que cuando nos vestimos para ir a trabajar. Ya cuando me pongo ropa para ir a trabajar, que me dormía antes, que flojera, ya cuando me puse la ropa como que me despierto un poco, o cuando me meto en la ducha me despierto porque el cerebro me está indicando que cada vez que me ducho es para salir a trabajar. Entonces debemos no solo brindarles ropa cómoda, pero que sea presentable como para estar delante de la clase virtual a la que se pueda presentar, para que pueda estar dispuesto al aprendizaje que va a recibir. Otro punto importante aquí es el sueño, la importancia del sueño. Con esto del aislamiento, muchas personas han cambiado los hábitos de dormir, especialmente los niños. Entonces, eso va a implicar, si está sentado tantas horas frente a una pantalla y no durmió bien, no solo se va a dormir, sino que el cerebro tampoco va a recibir igual. Algunas de nuestras partes de nuestro cerebro son más activas durante el sueño. Es más, el cerebro reprocesa las experiencias acumuladas durante el día. Es decir, cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro no está durmiendo. Reprocesa todo el aprendizaje y la información recibida durante el día.
Entonces, un niño que no duerme bien o no duerme las 8 horas que debe dormir, definitivamente recibe mucha información durante el día, pero no es capaz de procesarla como otros niños que sí, cuando duermen, lo debidan. Ahora, no es lo mismo dormir, no es que hay personas que dicen, no, mi hijo se acuesta a las 11 y se levanta, duerme las 8 horas, pero se acuesta a las 11 y se levanta a las 9. No, ¿por qué? Porque a partir de las 7 ya empiezan los ruidos en la casa, se despierta, y un sueño interrumpido no es lo mismo, no es un sueño de calidad, no es lo mismo que un sueño las 8 horas y sin interrumpirse. Es más, pueden sufrir alteraciones en sus procesos cognitivos y emocionales. Está confirmado que un sueño discontinuo rebaja muchísimo el estado de ánimo en las personas. Por eso una persona que es depresiva, lo primero que el doctor pregunta es si está durmiendo bien. Una persona que tiene problemas de depresión o ansiedad, lo primero que le pregunta el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra es cómo es la calidad de sueño que está teniendo. Entonces, hay hábitos que no se pueden perder en este tiempo. Los alumnos deben estar acostados, los niños, nuestros hijos, a la hora que deben estar acostados y levantarse a la hora que normalmente se levantarían para ir al colegio. Un buen sueño les va a ayudar a reprocesar el aprendizaje que obtuvieron durante el día. Se han hecho estudios científicos, se hizo el estudio de unos pichones, se les quitó el sueño a un grupo de pichones y el otro se le permitió dormir. Se demostró, se vio en este experimento científico, en esta investigación científica, que durante el sueño, estos pichones, los que dormían, se les veían como repetían el gorjeo, es decir, estaban aprendiendo a cantar y repetían el gorjeo que durante el día la mamá les estaba enseñando. Entre sueños repetían ese gorjeo. Otro resultado de esta investigación fue que los pichones que durmieron el tiempo debido y como debió ser, demostraron mayor precisión y rapidez en el aprendizaje del gorjeo, del canto que les enseñaba su mamá durante el día, en comparación con los pichones que no lo hicieron, que no los dejaron dormir. Entonces sí es importante también que nuestros hijos en este tiempo sigan con su ritmo de sueño, así como si estuvieran en sus clases presenciales. Finalmente, también debemos considerar que en las clases virtuales hay un factor que es muy influyente para que nuestros niños rechacen o no se adapten o acepten las clases virtuales, y es el factor de la ansiedad. Aquí debemos reconocer todos que este tipo de educación nos agarró a todos por sorpresa, fue un cambio abrupto. La mayoría de los padres no estábamos preparados para este tipo de cambios que se dieron en la educación. No solo por el hecho del avance tecnológico, que muchos de nosotros no sabíamos manejar el Zoom, que lo apagábamos en plena clase. En mi caso, por ejemplo, mi hijo perdió al principio de clases, perdió una semana de clases porque yo no podía abrir el sitio web, que era donde nos llegaban las comunicaciones. Y no pude abrirlo, y cuando lo abrí ya habían pasado una semana de clases. Entonces se perdió una semana de clases y yo estaba que me jalaba los pelos. ¡Ah, se perdió una semana de clases! Y así muchas veces estábamos en ansiedad cuando hubo estos cambios, ¿no? Aquí debemos considerar algo. Nuestros niños, especialmente los más pequeños, nuestros hijos, pueden recibir nuestras emociones. Nosotros transmitimos las emociones que tengamos. Y si nosotros demostramos ansiedad con este tipo de educación, y no solo con este tipo de educación, sino debido también al tiempo que estamos viviendo, que quizás se están presentando problemas económicos en la casa, enfermedad en algún familiar, la muerte de un ser querido, eso genera estrés en los padres. El aislamiento, el hecho solo de tener que venir y cambiarnos de ropa y todo el protocolo, que implica mucho tiempo y también implica desgaste físico. Entonces, eso crea un estrés y ansiedad. Entonces, debemos tener mucho cuidado, especialmente con nuestros hijos, que nuestros hijos no puedan empezar a asociar ansiedad con la educación. Es decir, mi papá, cuando no puedo entrar a las clases virtuales o se presenta algo, se pone de mal humor. O mi mamá, cuando ve que se le pasó algo en la clase virtual, se altera. No, sino que nosotros podamos mantener la calma
y podamos transmitirles esa paz que ellos necesitan, esa paz mental que necesitan, y que no asocien malas actitudes o malas respuestas con la educación, con las clases virtuales. Algo que también debemos recordar es que ya es confirmado, y les digo porque tengo amigas que son maestras, que están ejerciendo, especialmente en el Estado, y de todas las amigas maestras, que el próximo año se va a repetir muchos de los indicadores que se trabajaron en este año. Entonces, sabiendo eso, no debemos generar un estrés en nosotros mismos y en nuestros hijos. Tenga en cuenta que sí se van a repetir muchos indicadores, porque no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Es muy probable que se repitan muchos contenidos, no es muy probable, se van a repetir varios contenidos. Entonces, si su niño no alcanzó uno o no logró uno, que no genere no por el hecho de que no se esforzó, sino porque simplemente no pudo captar la idea y usted no pudo reforzarle, que no genere un estrés, porque el siguiente año lo va a volver a tener, lo va a volver a llevar, ese contenido. Eso debemos tratar de... El problema es que la educación, el Ministerio de Educación no hace llegar esto a los padres. No sé si lo estará haciendo llegar a los profesores, pero deberían todos los padres saber esto. Se van a repetir muchos contenidos de este año el próximo año, para que no pueda generar en los papás estrés de que sus hijos no atendieron o perdieron una clase, o justo esa semana cortaron el internet, cortaron la luz en la casa y se perdió las clases. Entonces, tengan por seguro que eso ya es un hecho. Ahora, vamos a considerar algunos puntos en este caso. Esta es la figura 9, ¿no? La figura 9, la ansiedad como factor influyente. Ahora la figura 10, por favor, Dayanita. ¿La tienes? Excelente. Más importante que aprender, que nuestros niños aprendan a través de las clases a través de las clases virtuales, es que los niños y adolescentes les guste aprender, que les encante aprender. Eso, por ello les digo, si nosotros estamos estresados por cuánto aprenden o por lo que dejaron de aprender, entonces esto puede generar cierto rechazo en nuestros hijos hacia la educación, hacia el aprendizaje. Para ellos debe ser hermoso aprender, debe gustarles aprender. Este tiempo lo que no deben perder es eso, el gusto por la educación. Es más, si no lo tuvieron antes, este es un tiempo muy bueno para poder trabajar. ¿Por qué? Porque están con usted. Entonces, en el tiempo de educación de las clases virtuales de nuestros hijos, debe ser el mejor momento o uno de los mejores momentos del día para ellos. ¿Esto qué significa? Que podamos expresarle nuestras felicitaciones, que cuando pasemos le podamos decir excelente, muy bien, te felicito, que podamos animarlos a continuar con palabras que les ayuden en su identidad emocional, en su identidad, que podamos, que ellos sepan que podamos preparar ese ambiente para que ellos digan qué bonito es estudiar en casa. Entonces, cuando salgan y empiecen las clases presenciales, ellos anhelen seguir sus clases, no solo en el colegio, sino en su casa, y no tengamos que estar detrás de ellos para que hagan las tareas y todo lo demás. Veamos como un tiempo que se nos ha permitido para poder resolver problemas que no pudimos resolver antes, porque no lo veíamos. Por ejemplo, con mi hijo yo pude ver que él no se sabía comunicar muy bien con los maestros, levantaba mucho la voz. Entonces, eso era algo que yo no me había dado cuenta. Entonces, si bien recibíamos algunas quejas el año pasado y tomábamos las medidas correctivas con nuestro hijo para que no pasara, yo no pensaba que era hasta tal punto. Un día paso por ahí y lo escucho, Miss, no me escuchan, Miss, es que no me escuchan. Entonces ya tuve que hablar con él y enseñarle cómo comunicarse, ¿no? Dije, no es la forma, hay cierta forma de comunicarse, de hablar con la maestra, y pude corregir eso y lo ha mejorado. Entonces, que este no sea un tiempo de cargas, sino más bien un tiempo que se nos permite para corregir ciertas cosas que más adelante pueden influenciar negativamente en sus estudios en nuestros hijos. Cuando son niños pequeños podemos darnos cuenta en ese momento cuáles son sus inclinaciones, qué les gusta más, qué cursos les gusta más, nuestros hijos mayores también.
y poder desarrollar con ellos esas áreas y potenciarlas. Es decir, por ejemplo, podemos darnos cuenta que nuestro hijo es muy bueno en matemáticas, o es muy bueno en arte, es muy bueno en cierta área, y lo podemos inscribir en un curso de arte, lo podemos inscribir más adelante en un curso, en otro curso que tenga que ver con su potencial. Entonces debemos preparar un ambiente agradable para ellos y que ellos en ese ambiente les guste aprender. Más importante que aprender es que les guste aprender. Lo siguiente, debemos ver responsabilidad en el desarrollo de las clases y tareas a través de la formación de hábitos y el esfuerzo. Es más importante que aprender en este tiempo, es tan importante como aprender el desarrollo de responsabilidades en las clases y tareas a través de la formación de hábitos y el esfuerzo, en cuanto nos sea posible. A veces los padres nos exigimos más de lo que podemos. Por ejemplo, si se está viviendo la pérdida de un ser querido o alguien está enfermo en la casa, no se encuentra bien de salud, entonces la educación tiene que pasar a un segundo o tercer plano, porque primero y más importante es la paz mental de la familia, de los padres y de los hijos. ¿Qué debemos hacer? Es comunicarnos con el entorno de la escuela y si es necesario postergar las clases o las tareas que ya ha tenido, o en todo caso, si es muy necesario, suprimirlas. La educación en este tiempo se debe adaptar a nuestras necesidades y a nuestra realidad, porque estamos viviendo un tiempo difícil, no es cualquier tiempo. Entonces nosotros debemos tener contacto con los maestros para que de esa manera, si nuestros hijos se atrasaron en alguna clase porque tuvimos que llevar a alguien al hospital, porque que puedan considerar que no lo vamos a poder poner al día, porque tener a una persona aislada porque tiene el COVID implica mucho esfuerzo. Entonces, ¿en qué tiempo lo voy a poner al día? No puedo presionar a mi hijo, no tiene la edad, y nuestros hijos también pueden percibir lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, al percibir lo que nosotros estamos sintiendo, tenemos que trabajar con ellos sus emociones. Ellos no lo demuestran, ellos normalmente, como es algo nuevo que están viviendo, que nunca lo han vivido, no son como los adultos que pueden hablar entre ellos, que pueden llorar, que pueden decir. Ellos no saben lo que sienten, se pueden sentir confundidos, y más la presión de las clases o de las tareas, entonces eso puede afectarlo más. Más importante que cualquier aprendizaje cognitivo que tenga que ver intelectual son las emociones. Ese es un tiempo que lo que sí debemos guardar, no digo que descuidemos lo otro, justamente por eso es esta charla, para que podamos equilibrarlo, pero más importante que todo aprendizaje cognitivo es las emociones, la identidad de nuestros hijos, y más aún en este tiempo tan difícil, ¿sí? Bueno, esa es toda la charla del día de hoy. Quería agradecerles por su participación. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Cualquier consulta, tengo mi página de Facebook, Rochi Sakuma. Ahí pueden encontrar muchos videos. No sé si se pueda poner en la pantalla mi página Rochi Sakuma en Facebook. Tengo videos que les pueden ayudar para los más pequeños y algunos artículos para los padres que tengan hijos adultos. La página es Rochi Sakuma, me buscan ahí y ahí me encuentran. Si tienen alguna consulta, también la pueden hacer ahí. Muchas gracias por su atención.